del curso de álgebra, trigonometría y geometría Hola, analítica. profe. Buenas tardes para todos. Bienvenida, Mayuli. Muy buenas tardes, Omar, Luisa, Marlon y a todos los que están presentes en este encuentro del CIPAS del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Voy a compartir nuestra pantalla para dar inicio. ¿Me confirman, por favor, si ven allí mi pantalla? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, este es nuestro CIPAS número 7. Estamos centrados todavía en la unidad número 2, en la tarea número 2. Lo estamos desarrollando desde el CEAT Florencia, desde la zona sur. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García y soy la tutora asignada para el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Bueno, el día de hoy, como seguimos trabajando temas relacionados con la unidad número 2, vamos a centrarnos un poco más en los oblicuángulos, en especial en las notaciones de expresiones relacionadas con la solución de triángulos, oblicuángulos y cómo se usa el editor de ecuaciones. Ya lo hemos trabajado bastante. De pronto vamos a usar algunos símbolos que ya también los mencionamos en el ciclo pasado, entonces no me voy a centrar tanto en esto. Sí me voy a centrar mucho en la representación de triángulos oblicuángulos en GeoGebra y cómo también vamos a revisar cada uno de los ejercicios que están en la unidad número 2, de la tarea número 2, para que ustedes puedan comprobar sus resultados en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, como hoy vamos a centrar nuestra atención en los triángulos oblicuángulos, voy a empezar con los ejercicios relacionados con esta temática. Para poder contextualizar un poco, bueno, les recuerdo la importancia del editor de ecuaciones de Word. Para usar el editor lo encuentran en la sección insertar, símbolos, ecuaciones. Esto ya lo hemos revisado, aquí están los símbolos matemáticos que vamos a usar. Ya vimos lo que fue en los sistemas sexagesimal, lo pueden encontrar en los CIPAS anteriores, sistema cíclico. Esto es importante porque como toda la temática va a estar centrada también en la resolución de triángulos, y los triángulos tienen relación con los grados, entonces que encontramos, tenemos 3 ángulos, entonces para eso es que realmente necesitamos comprender un poco esta temática. Entonces ya hemos trabajado un poco sobre las transformaciones entre grados sexagesimales y radianes que se trabajan en el ejercicio 1. Recordemos que hay que comprobarlo en GeoGebra y pues vamos a mostrar una forma práctica de hacerlo. Como les recordaba, ya sabemos que trigonometría se centra en los triángulos, en la resolución de los triángulos, que es importante recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180, ¿sí? Esos son elementos bien interesantes. La semana pasada trabajamos sobre los triángulos rectángulos, sobre los ángulos de elevación y de depresión, y ahora sí vamos a introducir un poco sobre el teorema del seno. Entonces, para resolver triángulos oblicuángulos vamos a usar el teorema del seno o el teorema del coseno. Entonces voy a explicarles un poco cuándo podemos usar el teorema del seno. El teorema del seno permite resolver un triángulo cualquiera si se conoce un lado, mira la condición, si se conoce un lado y otros 2 elementos del triángulo, pero que al menos sea un ángulo lo que conocemos. Entonces, ¿cuándo usamos el teorema del seno? Cuando conocemos ¿qué? Un lado. Un lado y al menos un ángulo, ¿cierto? O sea, y otros 2 elementos. Entonces, entre esos tenemos lado o ángulo, pero entonces entre esos 2 elementos al menos exista un ángulo, ¿listo? Este teorema indica una relación entre los ángulos y los lados. Entonces, dado un triángulo, que en este caso lo vamos a denominar ABC, cualquiera se debe cumplir la siguiente condición. Entonces, A sobre seno de A.
igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Cómo se hace esta relación? La A me está indicando el valor del lado, ¿sí? Del triángulo. Entonces, vamos a hablar de A como el lado. Y seno de A, mira que seno de A me relaciona es al ángulo A, ¿cierto? Entonces, aquí hay una relación de opuestos. O sea que A sería el lado que está opuesto al ángulo A. B sería el lado que está opuesto al ángulo B. Y C sería el lado opuesto al ángulo C. ¿Listo? Para este caso, vamos a revisarlo dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, ¿quién sería el opuesto al ángulo A? El C. El ángulo A es este, ¿cierto? Aquí, el que vemos aquí. ¿Quién sería el opuesto? A minúscula. Exactamente, la vamos a llamar A minúscula o también la conocemos como BC, ¿cierto? Porque lo nombramos el lado BC. ¿Listo? ¿Quién sería el opuesto a este ángulo B o beta? B minúscula. B minúscula o AC. Listo, muy bien. Ahora, ¿y quién sería el lado opuesto a C? Al ángulo C. C minúscula. C minúscula. Listo, entonces mira que... O AB, ¿cierto? AB. Ya lo podemos llamar también segmento AB o lado C minúscula, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo por qué hago esta relación y se los explico así. Porque nosotros a veces nos guiamos mucho por los símbolos. Entonces, que si tenemos aquí a C y entonces aquí nos pusieron a D, ay no, entonces ya no hay una relación porque es que era C con C. No, no es depende la letra que le pongamos o el nombre, la convención que usemos para llamar a un ángulo o a un lado. Depende su ubicación. Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan sus comprobaciones, yo sé que lo pueden hacer usando cálculo simbólico. Lo sé porque simplemente ubicamos la operación y nos da un resultado. ¿Qué pasa allí? Cuando lo hacemos de esa forma, está ya la manipulación de nosotros, de los datos que nosotros queramos arrojar al proceso. Entonces, la idea es que no pase eso, que ustedes tengan la certeza de que es correcto el resultado o la apreciación que ustedes hicieron y el método que ustedes utilizaron. Porque si ustedes usan solo el cálculo simbólico para hallar las operaciones, entonces no van a tener la certeza real de que hicieron bien el procedimiento, más cuando estamos hablando de construcciones geométricas como lo es un triángulo rectángulo. Entonces, ahora voy a pasar... Esto lo han trabajado en CIPAS y en webconferencias, en B-Learning, la resolución de esto. A veces nos quedamos un poco más cortos, es cuando vamos a construir esos triángulos. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? Entonces hay varias opciones. Yo voy a construir uno centrado en la guía. ¿Dónde encontramos la guía? Recordemos que nosotros tenemos la guía en el entorno de aprendizaje. Descárguenlo desde el entorno de aprendizaje o también desde el foro donde nosotros hemos trabajado. Entonces estoy entrando. Aquí en los mensajes del foro, ¿sí? Entramos en el primer mensaje que les he ubicado ahí en el foro, les he puesto la guía de aprendizaje, ¿cierto? Ahí la pueden encontrar o también la pueden encontrar en aprendizaje, donde dice guía de actividades, ¿cierto? Pero vamos a buscarla de la que dice unidad número 2. Entonces, esta guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad número 2. Si ingresan a ese enlace, allí pueden encontrarlo. Y también se los he ido compartiendo, entonces
yo creo que ya esta guía pues tienen acceso todos, ¿no? Entonces, vamos a abrirla. ¿Qué tenemos? Nosotros los ejercicios, les recuerdo, por favor, porque he visto en el foro que me escriben, voy a desarrollar el ejercicio 2 o el ejercicio 3. Primero, no están usando la tabla como se indica aquí en la guía, les especificamos que hay una tabla, que ustedes deben escribir aquí su nombre y el dígito con el que van a desarrollar los 5 ejercicios, no es un ejercicio. También cuando estuve calificando algunos de la tarea número 1, me di cuenta que estaban realizando solamente un ejercicio y entonces se ha perdido como la dinámica de la lectura, porque aquí paso a paso le vamos indicando qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces tenemos el paso a paso, el estudiante de forma individual leerá, estudiará las temáticas, tal, pero en el paso 3 habla de que ustedes van a usar una tabla para registrar la opción que ustedes escojan, pero no es que yo escojo y pongo en el foro y nunca más entro al foro, porque es que a veces están haciendo mal la lección o repiten dígito con algún compañero, entonces yo les informo por ahí para que ustedes corrijan. Además recuerden tener la información de sus compañeros, si su compañero ya había escogido el número 1, entonces escriba aquí el nombre de su compañero, y si usted va a escoger el ejercicio número 2, escribe su nombre en el espacio número 2, pero teniendo en cuenta que ya su compañero había escogido el 1, entonces registra los valores que él ha escogido, porque esa es la dinámica del uso de esta tablita que hemos mencionado acá. En esa misma guía encontramos los 5 ejercicios, resuelven todos 5. Entonces, vamos a centrarnos en los oblicuángulos. Entonces, la solución de los triángulos oblicuángulos. Entonces, como estamos hablando de la ley del seno, ¿cierto? Entonces, tenemos una situación problema que nos indica, desde un globo aerostático se observa la orilla B de un canal de agua con un ángulo de depresión, recordando lo que habíamos hablado de que era un ángulo de depresión, si tenemos nuestra línea horizontal y la línea visual la que nos indica si es el ángulo de elevación o depresión, dependiendo el ángulo por donde, si lo tenemos por encima de la horizontal o por debajo de ella. Entonces, a esto hacemos referencia cuando estamos mencionando en este ejercicio el ángulo de depresión de 40. Nos ayuda que tenemos aquí inmediatamente una imagen, ¿sí? Que nos contextualiza un poco más sobre el ángulo de depresión de esta situación. Entonces, el ángulo de ascenso con respecto a la horizontal de un observador, entonces está aquí el hombre, ¿cierto? El personaje que está observando este globo, esa visual, ¿cierto? Esa visual está por encima de la horizontal, entonces, ¿cómo le llamamos a este ángulo? Chicos, ¿cómo le llamamos al...? Esa minúscula. Bueno, no le vamos a poner nombre, sino que voy a pregunto, ¿es un ángulo de elevación o un ángulo de depresión? ¿Elevación? Exactamente, es la elevación. ¿Y por qué? Profe, buenas tardes, porque estaría por encima de la línea oriental. Horizontal. Muy bien, muy bien, porque está la visual, ¿cierto? La visual, o sea, su vista está por encima de la horizontal, entonces aquí tenemos un ángulo de elevación. Aquí, ¿por qué hablamos de un ángulo de depresión? Profe, porque estaría por debajo de la línea horizontal. Muy bien, entonces un ángulo de depresión. Si vemos la visual, ¿cierto? Que es esta, está por debajo de la horizontal, que es esta que tenemos aquí punteada. Entonces aquí es donde forma los 40 grados. Y aquí me indica el ejercicio que el ángulo de ascenso con respecto a la horizontal de un observador es de 70 grados, como se observa en la imagen. Pero si no tuviéramos la imagen, a veces nos dan los ejercicios sin las imágenes, nosotros lo primero que debemos hacer es hacer este tipo de representaciones para comprender la situación problema.
Bueno, entonces seguimos. Si el globo se encuentra, recuerden aquí que este símbolo, ¿sí? De numeral, lo que indica es que ustedes, como hacen la elección de un dígito, ¿cierto? Entonces, suponiendo, escogen el 4. Entonces, aquí donde está este símbolo, ustedes van a reemplazar por el número 4. Entonces, ya no hablarían de 3, sino estarían hablando de 34. Entonces, si ustedes eligen el símbolo, el signo 9, entonces estarían hablando de 39. Voy a hacer de una vez claridad aquí en este ejercicio 3, que algunos avances los he visto que me están usando solamente el dígito. Aquí hay un número decimal, ¿sí? Es un número decimal que es 2,1, 2,2, 2,3, dependiendo el dígito que ustedes elijan para trabajar los 5 ejercicios. Entonces, si eligen el dígito 3, entonces estarían hablando de 2,3. Se los hago esta claridad porque ya lo vi en algunos avances, entonces por eso aprovecho para recordarles. Entonces, si el globo se encuentra a 32, vamos a ponerle 32 metros de altura, ¿cuál es la distancia entre las dos orillas del canal? Entonces, vamos a la imagen, permítame un momento, por favor. Entonces vamos a la imagen y reflexionamos sobre lo que nos están solicitando. Entonces, ¿qué es lo que nos están solicitando? ¿Cuál es la distancia entre las dos orillas del canal? Entonces, si eso es lo que nos están solicitando nosotros, bueno, aquí le están, ya en el ejercicio nos están dando la copia. Nos están diciendo, use la ley del seno. Entonces, pues, está mucho más fácil de concluir que vamos a utilizar. Pero nosotros debemos identificar cuál va a ser el lado de ese triángulo, qué triángulo vamos a involucrar, porque si vemos aquí cuántos triángulos vemos inmersos en esta representación. Tres, profe. Tres. Sí, tenemos 3, ¿cierto? Tenemos dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Y un triángulo oblicuángulo. Entonces, uno de los lados que vamos a necesitar es identificar es el lado que está conformando el triángulo oblicuángulo. Entonces, el segmento que vamos a identificar es el AB, es el lado AB de nuestro triángulo oblicuángulo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos y qué necesitamos? Es nuestro interrogante, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguno hizo una intervención hace un momento, intentaba comentarme algo, decirme algo? Chicos, están en silencio, me preocupa. Bueno, tenemos dos ángulos, ¿cierto? Que nos está dando el ejercicio y tenemos un lado que podemos ver claramente allí. Pero implícitamente, o sea, que no está ahí de manera expresada en el ejercicio, ya sea desde el lenguaje verbal, sino que están porque nos están indicando que está por debajo, ¿cierto?, del globo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que se forma entre este lado y la horizontal? De 90. ¿De 90 grados? Muy bien, de 90 grados. Perfecto. Entonces ya sabemos que aquí tenemos 90. Vemos que los 70 grados están por encima del observador, ¿cierto? Pero, ¿será que este ángulo de aquí,
del ángulo que vamos a llamar. Podemos llamar, pues como no tenemos aquí en este momento especificaciones no lo hemos nombrado A, B, C, D, ¿no es cierto? Entonces todavía no le vamos a poner un nombre, pero yo le voy a llamar aquí al ángulo teta. Este ángulo teta, ¿cómo se llamaría? ¿Cuánto mediría? ¿Cuál sería su amplitud? ¿Cuáles consideran, creen que podría ser la amplitud de ese ángulo? ¿Será que es la misma que está aquí? Sí, sí, señora, ¿no? Claro que sí, es la misma. Muy bien, porque recuerden que los dos están trabajando sobre la horizontal, o sea que esta es una horizontal y esta también es la horizontal, o sea que son rectas paralelas. Entonces, la proyección que tenemos aquí de 270 indica también que aquí en nuestro ángulo que denominamos teta, entonces es de 70. Entonces tenemos 90, 70. Entonces, ¿de cuánto sería este ángulo? De 20. De 20. ¿Por qué? Y los ángulos internos Para que suman dieran 180. en total 180 grados. Ajá, porque los ángulos internos de un triángulo va a ser 180 grados, ¿cierto? Entonces, de una vez tenemos otras medidas que si ve que no estaban expresadas en el ejercicio, pero las deducimos. Entonces, ahora entonces vamos a deducir esta abertura de este ángulo. ¿Cuál sería la amplitud? Esta es de 20, esta es de 40, entonces, ¿cuánto sería esta amplitud? 30. De 30. ¿Por qué? Hay un ángulo recto y hay medida de 40, 60, restante pues 30. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, porque tenemos un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, tenemos los 40 más los 20, que ya tenemos de este otro ángulo, entonces, sabemos que 30. Entonces, esos son los análisis que debemos hacer antes de empezar a operar o a utilizar nuestra ley del seno. ¿Por qué? Porque podemos identificar otras magnitudes que nos van a servir para ser reemplazadas en las ecuaciones, en las fórmulas que tenemos, ¿cierto? Ahora, si vamos a hablar de este ángulo, ¿cuánto sería la medida de nuestro ángulo interno? Que este sí lo voy a llamar A, de mi triángulo oblicuo ángulo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto medía nuestro ángulo teta? 70. 70. Entonces, ¿cuánto nos mediría el restante, el otro lado, el otro ángulo? 110 porque es media circunferencia, ¿no? Tendríamos 110. ¿Cuánto sería la amplitud máxima que debería medir cuando estamos trabajando con la horizontal? Tenemos un ángulo llano, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la medida de un ángulo llano? 180. 180. Por eso estamos trabajando, diríamos que el ángulo el ángulo A sería 110. Entonces vamos a comprobar todo esto este análisis que hemos hecho aquí, lo vamos a comprobar geométricamente haciendo uso de todas estas conjeturas a las que hemos llegado. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en GeoGebra, geometría. Nos vamos a dar más, siempre vamos a desplegar todas las herramientas que tenemos en nuestra herramienta, en nuestra calculadora gráfica, que en este caso es GeoGebra, geometría. Recuerden que para poder mover nuestra área de trabajo necesitan tener presionada la opción 9. Voy a iniciar solamente con lo que me da el ejercicio. Entonces me está dando un lado de un triángulo y voy a cambiarle las medidas. Voy a usar 29. 29, vamos a trabajar con una altura de 29. Entonces, nuestro lado va a ser de 29. Recuerden que a ese que estoy refiriéndome 29 es este mismo que para el ejercicio de ustedes va a trabajar con 30, 31, 32, dependiendo del dígito.
Entonces, porque a veces yo les cambio los datos y también se les complica cuando les hago con otros datos. Entonces voy a trabajar el segmento de longitud dada. Voy a presionar y voy a dar la longitud de mi segmento, que va a ser ¿cuánto? 29. Le doy OK y luego le doy mostrar todos los, cancelemos, control Z. Voy a minimizar o simplemente teniendo la herramienta mueve presionada le doy clic derecho y le doy ver todos los objetos y él me muestra el objeto que grafica. Yo voy a minimizarlo un poco más porque necesito que recuerden que este lado que acabé de graficar es el que me debe quedar de manera perpendicular a la horizontal. Entonces voy a desplazarlo. Para desplazarlo uso ángulo dada su amplitud y le digo, mira que siempre me sale una ayuda en la parte inferior. Selecciona un punto lateral y vértice y luego la amplitud. Entonces, este es mi punto lateral, luego al vértice y luego le digo la amplitud, que va a ser 90 grados porque me va a formar una perpendicular, o sea, va a ser un ángulo recto. Lo voy a desplazar con sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces le doy sentido antihorario y le doy OK. Minimizamos un poco y le doy mueve, la herramienta mueve y ya nos quedó nuestro segmento. Pero como no vemos nuestro segmento, simplemente quedó la proyección del ángulo, entonces voy a la herramienta segmento y lo grafico realmente, desde A hasta B'. Lo que no sirve lo puedo ir ocultando. No necesito ver mi segmento inicial porque eso solamente fue una excusa para trabajar en él, ¿cierto? Entonces lo oculto. Voy a la herramienta, a la opción de herramienta mueve para poder organizar un poco más, que se vayan visualizando de mejor manera los espacios. Listo, aquí solamente tenemos graficado este espacio. Otra situación, señor. Que le apague el computador. Ay, permítame un momento. Permítame un segundito, por favor. Listo, listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, volvemos. Hasta ahí vamos comprendiendo cómo estamos haciendo la construcción. Sí, señora. ¿Qué pasó? Profe, no hay pantalla. Sí, es que me está saliendo aquí una opción que no sé cómo quitarla. O sea, no sé cómo quitar. Ah, ya. Creo que ya. Listo. Me tapaba la pantalla. Listo, entonces, ya tenemos nuestro lado, ¿cierto? Este lado, que para mi ejemplo lo estoy tomando de 29. ¿Cómo compruebo la medida de ese lado? Voy a la opción que se llama medición y busco la opción que dice distancia o longitud y presiono allí y me paro encima de nuestro segmento y él inmediatamente me bota la magnitud que tiene, ¿cierto? Entonces voy a la herramienta mueve y lo desplazo para donde yo quiera. Todavía no voy a borrar algunos espacios, pero después le voy a mostrar como que para que quede más limpia la representación. Entonces, vamos haciendo. Necesitamos, el ejercicio me habla de una horizontal, ¿cierto?
¿Por qué? Porque me está hablando de un ángulo de depresión, entonces me muestra la horizontal y por ella estoy por debajo de 40. Todavía no he graficado nada de esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a graficar esa horizontal. Voy a usar una recta paralela que sea paralela al eje horizontal, pero que pase por B, ¿cierto? Yo lo puedo hacer de esa forma o simplemente me paso en paralela, presiono a B primero, el punto donde quiero que pase la recta, y luego a la que va a ser perpendicular, y él inmediatamente me la grafica. Me paro, uso la herramienta mueve y me paro encima de la horizontal y la voy a puntear así para que me vaya quedando similar a lo que tengo en el ejercicio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, como necesito graficar el ángulo de 40, ¿cierto? Entonces uso la opción punto en objeto. ¿Para qué? Para que me facilite la construcción. Entonces voy a poner el punto dentro de este objeto, que puede ser esa línea horizontal. ¿Cómo sé que el punto me quedó bien ubicado? Porque yo no lo puedo subir, mira, lo puedo desplazar por el objeto, pero no lo puedo sacar de ese objeto. Mira, si yo le hago para arriba o para abajo no se me sale. Listo, hasta ahí vamos con un elemento que necesitamos para la construcción del ángulo. Ahora voy a dar ángulo dada su amplitud. Presiono esta herramienta y le doy desde C hasta B, que es donde va a quedar el vértice del ángulo, y le digo que sea un ángulo de ¿cuánto? 40 grados. De 40, muy bien. ¿Va a ser sentido horario o antihorario? ¿Qué creen? Recuerden que horario es conforme a las manecillas del reloj y antihorario es contrario. ¿Señor? De horario. Horario. Horario porque va a la misma dirección de las manecillas del reloj. Y le doy OK. Entonces, si vemos, ya tengo la proyección de mi ángulo, la amplitud. Entonces, como no está demarcado, entonces voy y uso la opción recta. Paro sobre el punto B y luego sobre el punto C y ya tengo mi primera proyección, que es esta, ¿cierto? Es esta. Listo, si ve que voy trabajando solamente con lo que me ha dado el ejercicio. Ahora, voy a buscar un punto de intersección entre esta horizontal, que es donde pasa este punto, esta horizontal y esta recta. Entonces, primero vemos que me queda el punto fijo. Cuando se pone gris es porque sí se hizo una buena demarcación del punto. Mira que yo no lo puedo sacar de ahí porque es la intersección y quedó allí. Esta C ya no la necesito, ya la puedo ocultar. Simplemente me paro encima de ella y, bueno, creo que este es para cambiar la forma, ¿no? Voy aquí a álgebra y cuando me paro sobre ella, le presiono aquí. Listo. Y inmediatamente se oculta. Recuerda que presionamos el lado izquierdo de donde esté el objeto, es que yo lo oculto. No lo voy a borrar, sino que solo lo voy a ocultar. Si ustedes lo borran, pueden dañar su construcción. Entonces, solo oculten los objetos. ¿Listo? Ya puedo ocultar también esta recta porque ya necesito solamente el segmento que voy a graficar. Entonces, voy y me paro encima de ella. Mira que me la ilumina y le presiono ahí y se fue. Ahora voy a la opción herramienta, segmento y trazo el segmento BD. Cuando tengo ese segmento BD, recuerden que este punto acá tampoco lo necesito ver ya, porque con ese hice una construcción, que era solamente una excusa de construcción. Entonces también lo puedo ocultar. Es el punto C, entonces se va a punto C. Lo oculto. ¿Listo? Ya nos va quedando la construcción solamente con los elementos que nos ha arrojado el ejercicio. Ahora necesito, sabemos que tenemos un ángulo de 70, ¿cierto? Por ende aquí hay un ángulo de ¿cuánto? De 20. Entonces ese ángulo de 20 lo voy a graficar. Voy desde A hasta B y le digo 20 grados. ¿Qué creen? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. En este caso, recuerden que voy a graficar este ángulo.
Entonces va contrario a las manecillas del reloj porque va así. Antihorario. Entonces vamos antihorario. Entonces le doy OK. Inmediatamente me lo construye. Le doy herramienta mueve para que sea más visible la proyección. Luego voy a la opción recta, me paro en B hasta A', y inmediatamente me muestra que aquí también hay un corte. Entonces voy a buscar el corte. Busco el punto de intersección entre la horizontal y la recta que acabé de trazar. Inmediatamente me va a mostrar mi punto de intersección. Voy a ocultar ese A' para que no me genere confusión después, sino que voy dejando solamente los elementos que necesito. También la recta la necesito ocultar porque ya voy a usar es el segmento. Entonces trazo el segmento de A. Entonces, mira que ya va quedando mi construcción solamente con las medidas que me ha dado el ejercicio. ¿Cómo compruebo que sí estoy haciendo correctamente? Porque recuerden que teníamos una inquietud con el ángulo, con el punto que desde el observador. Entonces voy a trazar un punto en el objeto y vamos a decir que el observador se paró en algún punto de ese objeto. Mira, vamos a mostrarlo. ¿Sí? Aquí va. Digamos que esa es la altura del observador. Entonces, no se va a salir del objeto, solamente quiero mostrarles que sí va a tener la medida de los 70 grados como indicamos ahorita en la explicación. Entonces voy a paralelas. Me paro sobre el punto F y una paralela a la horizontal porque sigue siendo una visual y la horizontal que nos va a permitir saber si el ángulo es de elevación o de presión. Entonces vamos a puntearla como nos muestra en el ejercicio. Me paro encima de la recta, le doy la opción rayita y le doy la línea punteada y nos va mostrando gráficamente allí. Como necesito trazar mi ángulo, ¿cierto? Entonces, medir, no necesito trazar, necesito medir el ángulo. Ya no voy a darle yo medida, sino que voy a ver si realmente la construcción va correctamente. Entonces voy en puntos de intersección. Me paro encima de la recta paralela, o sea, de la horizontal que tracé, y me paro sobre el eje Y, ¿sí? O nuestra perpendicular a ese objeto, para que me muestre el corte, ¿sí? La intersección. Mira que sigue teniendo funcionalidad. Pero todavía no lo hemos medido. Entonces, para medirlo, ya no vamos a dar ángulo dada su amplitud, porque cuando damos estas opciones, porque nosotros vamos a decirle cuál es el ángulo. No, aquí yo quiero saber si realmente es 70, entonces voy a medir el ángulo. Entonces, tomo la opción ángulo y voy desde G hasta F y luego a B, y efectivamente nos aparecen nuestros 70 grados. Entonces, aquí estamos comprobando que estamos trabajando realmente con lo que nos ha dado la guía, ¿cierto? Nuestros 70 grados, la altura, el ángulo de depresión, ¿cierto? Ahora, lo que yo necesito determinar es la amplitud, ¿cierto? Lo que nos decía el ejercicio, necesito saber cuál es la distancia entre las dos orillas del canal, o sea, cuánto mide el segmento para nuestro elemento aquí, AED, pero yo lo puedo renombrar, voy a renombrarlo. Me paro encima de este objeto, voy a los tres punticos, le digo propiedades y le cambio el nombre, le voy a llamar A porque nuestro ejercicio se llama A. Me paro sobre el punto D, voy a los tres punticos, voy a propiedades y me paro en el punto B. Entonces, cada vez es más similar a lo que estamos trabajando. Ahora, como no hemos trazado estos segmentos, ¿cierto? De aquí a aquí ni de aquí a aquí. Entonces uso la opción segmento y me paro a trazar esos segmentos que tenemos pendientes. Ya teniendo toda mi construcción, ya quedó la construcción hecha, ¿cierto? Entonces voy a ocultar lo que son los ejes para que se vea más mi triángulo y voy a la opción piñón que está al lado derecho de la pantalla y voy a cuadrícula visible y le doy sin cuadrícula.
Y mira que nos está quedando, es similar a lo que tenemos allá en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, mira. Ya casi, lo único que nos faltaría es poner el globito aquí y se lo podemos insertar también, si queremos, pero no lo voy a hacer porque pues la verdad el objeto es en este momento que ustedes puedan comprobar que sus resultados son correctos. Entonces, vamos de A a B. Entonces, de A a B sería la medida de A a B. Entonces, voy aquí a la opción y busco el segmento AB. Mira, este es el segmento AB. Me paro encima de él y efectivamente me lo iluminó. Y puedo darle, si yo quiero ver aquí las medidas de este, puedo fácilmente ir a herramientas y con la herramienta distancia o longitud pararme sobre el segmento y me va a decir que es 24, ¿sí? Pero si yo no lo hago de esa forma, puedo pararme sobre el objeto teniendo en cuenta que estoy usando la herramienta mueve siempre. Me paro aquí y le doy 3 punticos, le digo propiedades y le digo valor, ¿sí? Si yo quiero verle el nombre y el valor, también lo puedo hacer, pero le voy a poner solamente valor. ¿Listo? Ok. Y entonces ya tenemos la comprobación. Nuestro resultado matemáticamente va a ser 24. ¿Listo? ¿Cómo comprobamos? Pues vamos, lo debemos hacer aplicando la teoría, ¿cierto? Que nos indica la relación. Entonces, voy a pasar a la construcción del otro triángulo y que es del otro ejercicio, ¿sí? Que es la solución de triángulos oblicuángulos o la ley del coseno. ¿Qué es voy a contextualizarlos un poco sobre esto, sobre el teorema del coseno, ¿sí? Para que pues comprendan un poco más de qué significa hablar del teorema del coseno. El teorema del coseno permite resolver triángulos de los cuales se conocen 3 lados o 2 lados y un ángulo comprendido entre ellos. Mire que la característica de ese ángulo es que debe estar comprendido entre esos 2 lados que conocemos. O conocemos los 3 lados o conocemos 2 lados y el ángulo que conforma esos 2 lados. ¿Listo? Esa es la condición para usar el teorema del coseno. Este teorema indica que dado cualquier triángulo ABC, se cumple lo siguiente. Entonces tenemos A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces B por C por coseno del ángulo. Mira que es el ángulo que va relacionado con A. O sea que sería el opuesto al lado A. O podemos decir el ángulo A es opuesto con el lado A. ¿Sí? Esa es como la forma de ustedes identificar si van a usar A, si van a usar B o si van a usar C. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno de B. O la opción C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de C. ¿Cómo yo defino si voy a usar cuál de las opciones? Pues dependiendo de las medidas que yo tenga, ¿cierto? Si yo tengo un lado opuesto, pues con esa es que yo puedo trabajar porque yo voy a identificar, si tengo los 2 lados A, B, C, pero tengo el ángulo que es opuesto a este lado, entonces puedo identificar el lado usando esta teoría. Y así. Pero recuerden que estas convenciones de A, B o C es dependiendo cómo las llamemos en el triángulo. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, vamos a ir a la construcción de este siguiente triángulo. A ver. Aquí. Entonces dice, el trayecto de un vuelo nacional entre las ciudades A, B y C se muestran en la imagen. La distancia entre la ciudad A y B, ¿cierto? Nos están dando la indicación. Es de 420 y algo, 21, 22, dependiendo del dígito que ustedes escogieron. La distancia entre las ciudades A y C nos están dando también esa distancia, o sea que tenemos 2 lados y el ángulo que está conformando que se conforma por medio de esos 2 lados.
Entonces podemos ahí inmediatamente decir que podemos usar el teorema del coseno, ¿sí ve? O tenemos los tres lados o tenemos un ángulo y dos lados, pero el ángulo debe estar entre esos dos, o sea, debe estar conformado por esos dos lados. ¿Listo? Porque es que muchas veces aquí nos están dando casi todo en la guía, nos están diciendo cuál teorema usar, cuál ley usar, pero cuando estamos enfrentándonos a otras situaciones, problemas, posiblemente no nos vayan a dar esas pistas. Entonces, ustedes deben saber cuándo pueden usar o no una ley o no, o la otra. Recuerden, para triángulos rectángulos podemos usar o ya sea el teorema de Pitágoras, si no necesitamos hallar los ángulos, o vamos a usar las razones trigonométricas, que fue las primeras que vimos, ¿cierto? Cuando hablo de razones trigonométricas, estoy hablando del seno, coseno y la tangente. Pues también tenemos la cotangente, secante y cosecante, pero sabemos que son las inversas a estas tres iniciales. Entonces, cuando tenemos triángulos, resolvemos con triángulos rectángulos, resolvemos con razones trigonométricas. Cuando tenemos triángulos oblicuángulos, entonces resolvemos con ley del seno o coseno, dependiendo de la situación que se esté presentando. En este caso vamos a usar la teoría del teorema del coseno. Ahora, se sabe además que los recorridos en la línea recta AC y B y AB, ¿cierto? Existe un ángulo de 35 grados, que son los que nos muestran en la imagen. Si el consumo de combustible es de 3 litros por kilómetro, ¿de cuántos litros de combustible debe disponer el avión para realizar el recorrido de la ciudad BC? Si además debe contar con un 25% de combustible extra. Entonces, para poder dar respuesta a esas preguntas, necesitamos sí o sí conocer la cantidad de kilómetros que recorre de B a C, ¿sí? Entonces, para poder identificarlo, o sea que tenemos que hallar el lado BC de esta figura. Podemos usar el teorema, como les decía, el teorema del coseno, y en GeoGebra lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, vamos a trabajar con GeoGebra, geometría. Voy a la opción GeoGebra, geometría. Y esperamos que nos cargue, porque estoy trabajando en línea, entonces a veces depende del internet. Listo. Entonces, siempre que voy a GeoGebra, geometría, despliego todas las herramientas para que cuando esté trabajando en la construcción de mi triángulo, no me vaya a faltar ningún elemento, ninguna herramienta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos lados, un ángulo. Entonces voy a iniciar por el lado AB. Entonces, le voy a llamar a mi lado, le voy a dar una magnitud diferente, le voy a dar una magnitud de 321. ¿Listo? Entonces, voy a trazar ángulo dada su amplitud y voy a graficarlo desde el punto de origen y le digo, perdón. El segmento dada su amplitud. ¿Dónde está? Su longitud, perdón. Vamos al 0, sí, al punto de origen, y le dije que iba a trabajar con 321. ¿Sí? Este va a ser nuestro lado. Recuerden que estoy trabajando con medidas diferentes a las que ustedes están trabajando en los ejercicios. ¿Para qué? Para que pues ustedes se inspiren a hacerlo. Voy aquí a la opción, cuando tengo la herramienta mueve, le doy ver objetos y me lleva más fácil, más rápido. O si no, puedo minimizar con esto o usar el teclado, el ratón del computador. ¿Listo? Vamos a minimizar un poco. Movemos la herramienta. ¿De cuánto a cuánto de la horizontal debe estar desplazado este ángulo? De 35, ¿cierto? Entonces voy a darle una amplitud de 35. Lado dada su amplitud. Y le digo desde B hasta A de 35 grados. ¿Listo?
y le doy sentido, ¿qué será? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Horario. Antihorario. Antihorario. Muy bien, le doy OK y voy a la opción recta y voy desde A hasta B y hago la proyección. Miento, todavía no voy a usar esto, voy a usar solamente el segmento A a B. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles a ustedes que esa distancia es la misma. Voy a medición, distancia y mido. Y entonces sí ve que tenemos nuestros 321 para nuestro ejercicio, porque le estoy cambiando los valores de lo de la guía. Este segmento me sirvió de excusa para poder construir este de acá, entonces voy a ocultarlo. Voy a ocultar ese primer segmento, ¿cierto? Y voy a ocultar ese punto B. Ya llevo solamente la construcción de este lado, ¿cierto? Del lado AB y de mi ángulo. Pero todavía no tengo el ángulo, el segmento que me va, para mi caso lo voy a llamar 212, 211, perdón, 211. Entonces, voy a la herramienta, le voy a dar segmento dada su longitud y le digo, me paro en el punto de origen nuevamente y le digo 211 y le doy OK. Si ven, efectivamente ya tengo mi construcción, ¿cierto? De los dos lados. Voy a usar la opción distancia para medirlos y que sea visible, ¿cierto? Y voy a ocultar ejes para que se vea mejor y voy a ocultar cuadrícula. Y ya veo solo mi triángulo. Todavía me falta un lado que es el que necesito determinar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar la herramienta segmento y me voy desde B hasta C y construyo mi segmento. Listo, yo puedo mover, después de que use la herramienta mueve, puedo moverla como quiera. Entonces, ¿qué? Los escucho. ¿Qué debo hacer para identificar la medida de este lado? ¿A qué herramienta debo acudir? ¿A qué herramienta de las que tengo aquí debo acudir? Distancia o longitud. Muy bien, distancia o longitud. Y me paro encima del objeto y inmediatamente voy a tener la respuesta que necesitaba. ¿Listo? Ahora, teniendo esto, entonces podemos identificar nuestra medida de darle respuesta a la pregunta, porque de aquí que sigue, multiplicar por la cantidad de litros, ¿cierto? Que se consumen por kilómetros, entonces sería 3 por, en este caso sería 191.3. A ese resultado le vamos a sacar el 25% para saber cuánto es el combustible extra que vamos a necesitar. Y a ese 25% lo sumamos con el valor inicial que nos dio de multiplicar 3 por 191.3. ¿Listo? Entonces aquí además de esto, de encontrar los kilómetros, deben multiplicar por 3, luego sacar el 25% del combustible, o sea, de ese resultado, y se lo suman al resultado anterior. Y te podrían identificar la solución a esta pregunta. Nosotros hicimos esta construcción. No te escuché, ¿me repites nuevamente, por favor? Jorge, ¿vas a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? Es que como estoy trabajando desde Teams, no los veo a veces. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, señora. ¿De dónde sale el 25%? Bueno, Okay.
Ustedes como saben que Ya lo vi. se va a consumir el 3 litros por kilómetro, ¿cierto? Entonces ya saben los kilómetros que hay. Entonces esa cantidad de kilómetros lo multiplican por 3. Ahora, ¿cuántos litros de combustible debe disponer si además tiene que contar con un 25% de ese combustible? Entonces, a ese valor de multiplicar 3 por la cantidad de kilómetros, le van a sacar el 25%, ¿sí? Y se lo suman al valor que era necesario básicamente, ¿sí? Si usted le dicen, vamos a necesitar que ustedes preparen 10 panes, pero tenga un 25% extra por si de pronto van más personas, más invitados. Es más o menos eso lo que están haciendo en esta situación. Por si se presenta una emergencia, entonces tiene que tener el 25% de lo que necesitaría normalmente para ese viaje. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la explicación. Voy a explicar también esta. Creo que esta ya la explicamos en el CIPAS pasado, ¿cierto? Fue la construcción de triángulos rectángulos y ya lo expliqué. Profe, ¿Sí? en la guía, o sea, el trabajo lo presentamos solo con la gráfica en GeoGebra o hay que hacer el procedimiento, ¿hay fórmula? O sea, solo No, hacemos lo que usted hizo Esa ahorita. era- no, señor. Claro que ustedes deben hacerlo matemáticamente y por medio de la comprobación en geometría. ¿Sí? Profe, ¿no hay forma de que usted nos colabore ahí mostrando cómo es o tan... ¿Cómo son los procedimientos? Bueno, yo lo expliqué Sí, es que qué pena, es que yo no había podido venir a los otros CIPA, entonces estoy como desubicado, apenas me pude conectar. bueno, no hay problema. Ustedes revisan las grabaciones. Yo les comparto las grabaciones por medio del Padlet y entonces ahí tienen las grabaciones. Pero como se nos agota también el tiempo, creo que nosotros vamos a tener otros CIPAS. Permítame un momento, reviso el Ah, bueno, cronograma. profe, es que no sabía que en el anterior lo habían hecho, entonces eso míralo. Sí, señor, no te preocupes, sabemos que Ah, bueno. mientras estamos organizando nos vamos conociendo. Sí, todavía tenemos un CIPAS adicional de la unidad 2, que es la semana entrante el sábado, y vamos a trabajar también ese tipo de situaciones, ¿sí? De los que todavía tenemos dudas o algo, entonces vamos realizando. Kevin, te escucho. Profe, ¿a qué se refieren? Es que me cortó la conexión. ¿De qué? O sea, ¿a qué me refiero no, que el sábado entrante vamos a tener nuevamente CIPAS y vamos a explicar paso por paso también los procedimientos a seguir. Sin embargo, aquí en las diferentes presentaciones les he ido mostrando lo que necesitamos para resolver. Por lo menos, si vamos a trabajar triángulos, rectángulos, usamos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Si es triángulo, rectángulo. Si vamos a trabajar, esto lo expliqué la semana pasada, si vamos a trabajar teorema del seno, vamos a hacerlo por medio de... Cuando vamos a trabajar teorema del seno, cuando conocemos un lado y otros dos elementos del triángulo, pero entre esos que al menos haya un ángulo. Así usamos el teorema del seno cuando Sí, usamos ángulo oblicuo ángulo. esa formulita me refería, sino que no la había puesto. Listo. Y el teorema del coseno lo vamos a resolver con esta fórmula dependiendo de lo que tenemos, ¿cierto? Si se conoce 3 lados o 2 lados y un ángulo comprendido entre ellos. Entonces ahí está como la teoría para que también la apliquen. Y lo que estoy explicando es lo de GeoGebra, que a veces también se les dificulta porque el manejo de la herramienta, pues, tienen que hacer construcciones y demás, entonces genera un poco de dificultad. Entonces, voy a explicar este ejercicio, que es el ejercicio número 2, que nos involucra una expresión de senoidal, ¿sí?
Entonces estamos hablando de algo que no es exactamente, o sea, que eso es aplicado, ¿no? Todos los ejercicios que hemos puesto tienen una aplicación en algún contexto. En este caso, estamos hablando de la corriente alterna. Y para eso, entonces, nos dan unas indicaciones, nos dicen, tenemos un osciloscopio que registra una señal de voltaje de tipo senoidal, ¿cierto? Y tenemos nuestra expresión, esta es nuestra expresión inicial, ¿cierto? Entonces, como tenemos nuestra expresión inicial, con ella vamos a trabajar estos valores. Vea que cada cosita nos las están dando. Tenemos a B, al voltaje máximo, ¿sí? Que es B sub P, es de 101, 102, 103, dependiendo del dígito que ustedes escogieran. Entonces, esa es la cantidad de voltajes que van a reemplazar aquí donde esté BP, o sea que aquí van a poner 101, 102, 103, dependiendo del número que ustedes hayan escogido. ¿Listo? Conservan el seno, ¿cierto? Seno ¿de qué? De W. ¿Quién es W? Entonces aquí también me lo dicen, que es la frecuencia angular y tiene un valor de 51, 52, dependiendo del dígito de ustedes. Si estamos trabajando con 1, entonces los voltios, el voltaje máximo sería 101 y en la frecuencia angular sería 51 radian por segundo. No me lo vaya. Mira que acá hay una situación, están radianes sobre segundos, entonces para que vayamos teniendo en cuenta eso. Y ángulo de fase inicial, ¿cierto? Ese ángulo es 2 pi radiano, o sea que donde esté este ángulo de fase inicial, vamos a reemplazarlo por 2 pi radiano, ¿sí? Perdón, pi medio radiano. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál será el voltaje registrado en el osciloscopio pasado 2 segundos? Si vimos, nos dieron todos los otros elementos, pero el tiempo apenas nos lo expresan en la pregunta, pasados 2 segundos. Entonces, aquí reemplazaríamos por 2 y realizaríamos la operación y ya. Voy a hacer el ejemplo desde GeoGebra de cómo sería este tipo de representación. Entonces, voy a ver si puedo copiar mi imagen. Bueno, ustedes me van indicando la cantidad de voltios y demás para que vayamos trabajando en GeoGebra, ¿listo? Entonces, para este caso voy a usar GeoGebra. Voy a entrar por GeoGebra Geometría. Voy a ingresar por ahí, pero no me voy a quedar en esa calculadora. Voy a usar otra calculadora. ¿Cómo encuentro otras calculadoras? En la parte superior derecha encuentro los cuadritos y le voy a dar calculadora CAD o también podemos usar GeoGebra Clásico. Entonces yo me voy a ir a GeoGebra Clásico porque me permite, además de graficar y demás, me va a permitir resolver también. Entonces, mira que si yo me paro sobre este objeto me va a desplegar otras opciones y yo voy a ir a cálculo simbólico. A cálculo simbólico me permite realizar operaciones o simplemente como le vamos a dar todos los valores, entonces cualquiera de las geometrías de GeoGebra, las calculadoras, me va a dar el resultado. ¿Listo? Les estoy mostrando las demás opciones que tenemos. No vamos a usar esta expresión, simplemente vamos a trabajar con la operación porque necesitamos es un valor. Reemplazamos, entonces tenemos la cantidad de voltios. Entonces tenemos, yo les dije que iba a trabajar con 100, voy a trabajar con valores diferentes, entonces voy a trabajar con 99 voltios. Una frecuencia angular de 40. Entonces, a mí se me va, ¿qué? Eliminando, espérame, yo abro otra pestañita y hago una cosilla.
Permítame un segundito. Vamos a hacerlo así. Necesito esta. Está la guía. Aquí. Vamos a ir viendo para ver el ejercicio. Y necesito esta, que es la que voy a graficar. Entonces, bueno, me voy a GeoGebra, Geometría. Estoy ingresando nuevamente para tener la ecuación aquí y ir reemplazando. Voy a los 9 punticos, voy a GeoGebra clásico y aquí voy a introducir mi ecuación. ¿Qué me dice mi ecuación? Solamente voy a reemplazar por 99 voltios para mi caso, una ¿cierto? Por una frecuencia angular de 40, pero voy a borrar nuevamente esto porque después de que ustedes salgan de la entrada, él inmediatamente le va a reconocer como una constante, entonces, para que no lo hagan, porque si ven, ya saben que se sale. Entonces, 99, usemos el tecladito que siempre va a estar en la parte inferior izquierda y pueden continuar efectuando las operaciones. Por seno, ¿seno de quién? Ah, bueno, minúscula. Seno, abrimos llaves. Ah, bueno, voy a ponerle aquí un por porque de pronto no me lo reconoce. Por seno de, la frecuencia angular sería 40, le voy a poner yo. Y más por el tiempo. Entonces, ¿cuánto nos dijeron que era el tiempo? 2, por 2. ¿Más quién? Más el ángulo de fase inicial, que sería pi medios. Entonces, voy a la opción pi sobre 2. Y le doy Enter. Inmediatamente ya me va a mostrar el resultado. Y así de sencillo se hace para comprobarlo. ¿Listo? Pero ustedes lo van a obtener con sus valores. Entonces, suponiendo, si tomaron la opción de ser 101 y va a ser 51. Entonces, la respuesta de ustedes va a ser 10,26. Y si es con 50, bueno, aquí tengamos en cuenta que esto esté dentro de paréntesis para que no se vaya a ver afectado, aunque no le afectó en nada. Entonces cambian, simplemente van a variar, es en el dígito, ¿cierto? Que van a obtener. Bueno. Que hay un error, yo sí decía, pero no me están dando los resultados que son. Esperen tantito. Yo sí decía, me están dando. Permítanme un momento. Lo que pasa es que a algunos les pasa esto también cuando están haciendo las operaciones. Todo esto hace parte del seno, todo. O sea, este seno está afectando a todo el paréntesis, sino que no sé por qué se me salió del paréntesis cuando lo grafiqué aquí. Voy a trabajarlo con 102, entonces 52 por 2 por 2 más pi sobre 2. Listo, ahora sí. ¿Qué pasa? Si a ustedes se les sale, mire, es que cuando uso paréntesis dentro de él, me saca las operaciones. Entonces, cuidado con eso. Tiene que quedar dentro del paréntesis, la expresión, ¿sí? Dentro del paréntesis, todo dentro del paréntesis. Porque es así la ecuación. Ahora, vamos a usar, ahora, señor. Bueno, vamos a usar ahora sí la representación gráfica de esto. Entonces, para poderlo representar gráficamente, tiene que haber una variable, en este caso una incógnita. Esa va a ser el tiempo, entonces le voy a dar por t. Mira que inmediatamente se me convierte en... ¿Alguien tiene el micrófono abierto o va a participar? Bueno,
Listo. Entonces, cuando trabajo en función de, ¿cierto? De algo, en este caso estoy trabajando en función del tiempo, entonces voy a mostrarles aquí en GeoGebra Geometría. Voy a pegar la ecuación. ¿Sí ven lo que me está saliendo? Así les va a aparecer a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Mira que era una expresión senoidal, pero los valores debemos modificarlo aquí donde está el piñoncito. Vamos a propiedades y no le vamos a dar de 1 en 1, sino de 1 en X y el eje Y de 1, una relación de 1 a 1000, ¿sí? Inmediatamente me va a mostrar la función senoidal y entonces vamos a construirla. ¿Listo? Cuando ustedes vean que se les pasa esa situación, simplemente lo que deben hacer es ir a configuración y cambiamos en propiedades la relación entre el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, teniendo esta relación, entonces ustedes ya podrían observar gráficamente cómo es una función senoidal, porque ella es periódica. Entonces mira que inmediatamente también nos preguntan por el periodo, acá. Grafiquen la función senoidal en GeoGebra, ya la graficamos, ¿sí? Y diga cuál sería la amplitud de esa gráfica y haya el periodo de dicha función. Y mira que nos están dando el periodo. Simplemente tenemos que reemplazar los valores. Tenemos a W, entonces donde esté W, vamos a reemplazar por el valor de W y ya obtendríamos el periodo. ¿Listo? Entonces tendríamos la gráfica, que ya la mostramos, que se me perdió. Aquí. Listo. Si ustedes quieren ver los extremos de esta, entonces vamos a más y vamos a más. Y le damos extremos. Aquí, extremos, nos paramos encima de la función, nos va a mostrar los extremos. Podemos hallar diferentes elementos en ella, ¿no? Desea de cuál es el comportamiento, vamos a ver la distancia. Entonces aquí hay varias cosas. Entonces, van a identificar, ya estoy aquí haciendo cosas de más, pero con que ustedes identifiquen la función senoidal, pues ya tendríamos un buen elemento. Voy a avanzar con el último ejercicio, y les voy a mostrar cómo comprobarlo en GeoGebra también aparte. ¿Sí? Profe, una pregunta del anterior, ahí piden el periodo y ahí en GeoGebra, Justamente le iba a decir que en GeoGebra ¿cómo lo sacas? ejercicio. Derlit, estás ahí aportando. Ya cerraste el micrófono. Sí, profe. Entonces, tú lo que necesitas es identificar el periodo. Entonces, vamos aquí. Bueno, recuerden que Pero nosotros... en GeoGebra, sí, señora, porque la fórmula, pues, en matemática ya la tenemos. Ahí. Entonces, vamos a identificar el periodo de la ecuación. Permítanme, ya les muestro. Aquí, en GeoGebra. Les voy a mostrar gráficamente, entonces, cómo podemos identificar el periodo, ¿sí?, de una función. Porque lo que pasa es que nosotros, recuerden que estamos trabajando en una función senoidal y nosotros normalmente cuando estamos hablando de este tipo de la función del seno, del coseno, son funciones que son periódicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa el periodo? Es lo que cumple todo un ciclo en la expresión de la fase, bueno, para cualquiera de las situaciones de las expresiones tenemos un ciclo. Normalmente vemos una representación
en una circunferencia. Cuando cumple todo ese ciclo, nosotros estamos hablando de ese periodo, lo que cumple de punto, desde donde se cumple hasta donde se cumple ese periodo. Normalmente en nuestro lenguaje natural, el periodo académico son de 2 meses, entonces, o de 4 meses, entonces se cumple ese periodo y así realmente funciona. Igualmente pasa en nuestra representación gráfica, ¿no? Se cumple un ciclo y allí estaríamos hablando de la expresión. Entonces, ustedes, como pueden ver, nosotros podemos usar diferentes... ¿Está compartiendo pantalla? Sí, Es que no No, miro profe, ya no. nada. Dejo de compartir, profe. permítame por favor. Listo. ¿Ahí están viendo? No, señora, todavía no. No, señora. No, señora. Eso. Espérame a ver. Se quedó congelado. Permítame en un momento. Bueno, voy a entonces compartiendo la asistencia. Ah, Por bueno, mientras tanto, porque esto no me quiere, ¿qué? No me quiere funcionar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué sucede, profe? ¿No le da opción de compartir? ¿Aparece algún mensaje o algo así? ¿O No, no? quieta. Creo que es algo del computador. Intente, a mí me estaba pasando lo mismo que día, intente salir de la sesión y volver a ingresar. Salgo de Teams y vuelvo a entrar. Sí, señora, pero no cerrar la sesión, solamente, digamos, como, sí, como salir. No, no abandonar la sala apenas. Ok, permítame entonces. Vamos a salir. Vamos a ver si me deja salir. compartió la asistencia. Ahora que no vuelva a entrar. Nos quedamos sin tutora. ¿Aló? ¿Qué hace, mano? ¿Con quién? Con Roberto Castillo. Pan, no le... ¿Ese es un número? Compañero, ¿será que puede cerrar Lo el tenía. micrófono? Qué pena.
Hola. Hola, profe. ¿Qué pasó aquí? Me tocó entrar por el celular. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si les puedo compartir mientras tanto la asistencia por este medio, por esta... Desde el celular tengo acceso a... compartir la asistencia. Ustedes la van diligenciando mientras... Vale, Vayan profe. diligenciándola, por favor. Me avisan, por favor, si pueden acceder a la asistencia. Si han tenido dificultades como otras ocasiones, ya saben cómo hacemos el proceso. Yo sí puedo ingresar, profe. Gracias. Diligenciando la asistencia, trato de Listo, profe, ya. Dios la bendiga, que tenga buen día. bueno, Profe, el chat me aparece desactivado. chat. El chat te parece desactivado. ¿Cuál es tu nombre? Marlon. Marlon, me escribes por el... ¿Tú tienes acceso te has comunicado conmigo por Skype o por WhatsApp? Por Sky. Eso, me escribes por Skype, yo te envío por ese medio el asistente, ¿te parece? Pregunta, ¿es que usted... Bueno, chicos, hagamos una cosa. Vamos a dar por la inquietud de compañero para podérselo mostrar gráficamente. Te voy a enviar un videito corto explicándoles, ¿listo? Y ¿por qué no? Pues, y pues nos vemos el sábado de la semana entrante, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, como normalmente lo hacemos. Ah, bueno, entonces Profe, también tocó ¿sí? ¿usted ahorita nos envía la explicación del primer ejercicio? Sí, me toca hacerle unos videitos, entonces explicando lo del periodo y explicando lo de lo del primer ejercicio, cómo construirlo en GeoGebra. ¿Listo? Es que yo ya hice el ejercicio, pero no he podido graficarlo. Sí, déjame y vemos a ver cómo hacemos. Bueno, profe, gracias. Entonces, yo les envío un videito. ¿Listo? La construcción del primer ejercicio. Que puedo entrar, ya entré al computador, pero no me deja entrar a Teams. Para no demorarlos más, vamos a dejar hasta ahí lo del proceso. Bueno, a ver si yo puedo detener la grabación. Chicos, muchas gracias por su participación. Estaré muy atenta de Skype. Bueno, Dios me los bendiga. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profesora, gracias por el espacio. Chao, compañeros. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, compañeros. Dios los bendiga. Hasta luego.